Vamos ahora a conversar sobre las hormonas sexuales, una clase extensa que tiene que ver con los conceptos farmacológicos de los esteroides sexuales. Se sincronizan mucho con las clases que ustedes ya tuvieron de ciclo menstrual, de esteroidogénesis, y obviamente con toda la farmacología que van a ver a lo largo de este bloque, comprendiendo los anticonceptivos, las hormonas, en el caso de la menopausia, los andrógenos, así es que vamos a tratar de hacer un barrido ahí de los principios esenciales farmacológicos que están vinculados a la medicina reproductiva y en particular a los esteroides sexuales, ¿vale? Entonces este es un pequeño índice o temario, vamos a hablar sobre las hormonas y posteriormente sobre algunos tipos de hormonas como son los estrógenos, la progestina y los antagonistas farmacológicos. Sabemos que las hormonas son sustancias que son producidas por un tejido específico y son liberadas a la circulación, ejerciendo su efecto a distancia. Y de ahí nace este concepto que es objeto específico para un tejido específico, un efecto específico para un tejido específico. Sabemos que esto no es tan real en cuanto que la acción hormonal es bastante ubicua en algunas hormonas y por lo tanto el efecto que tiene ya no es tan tejido específico, sino que es más bien transversal en algunas hormonas, particularmente los esteroides de la glándula adrenal y los esteroides sexuales también. Y el efecto de los esteroides sexuales se inicia en la pubertad, en un proceso que está no del todo revelado, en donde hormonas que son liberadores de GnRH por acciones que desconocemos del todo, o en parte, empiezan a liberar pulsatilidad de GnRH, más o menos un pulso por cada minuto, y de esa manera entonces esta pulsatilidad hace que empiece a liberarse FSH y LH, y esto explica cómo una hormona puede liberar y puede modular dos hormonas en sí, ¿vale? Entonces, de acuerdo a la pulsatilidad y la frecuencia, se logra regular la liberación de FSH y LH, las cuales, como ustedes ya saben, van a tener un efecto sobre el reclutamiento, la selección y la dominancia a nivel de los ovarios, a nivel de los folículos empiezan a crecer, el folículo dominante empieza a liberar estradiol, el estradiol ejerce un efecto de feedback negativo sobre la liberación de gonadotropo, ayudado por inhibina, que se traduce en un pic de LH, con el consiguiente liberación del folículo y la maduración de las células de la granulosa y de la teca, que se conforman entonces en el cuerpo lúteo y tienen la responsabilidad de liberar estrógeno, andrógenos y progestágenos, de tal manera de que la paciente entre en la fase secretoria y permitiendo la implantación. De no ocurrir el embarazo, se produce la luteolisis o la caída del cuerpo lúteo, caen las hormonas y por lo tanto se produce la descamación y la menstruación. La síntesis de las hormonas esteroidales, como ya comentamos en la clase de esteroidogénesis, sigue una vía común en ambos sexos y sigue una vía común en general para todos los esteroides. Y el precursor de estas hormonas es el LDL en gran mayoría, pero también puede ser a partir de HDL y de esteroidogénesis de nuevo a partir del acetilcoenzimo A. ¿Cuáles son los órganos que carecen de esta capacidad? Es la placenta y el sistema nervioso central, que requieren de los precursores del colesterol para producir los esteroides sexuales, ¿vale? También conversamos en la clase de esteroidogénesis que la acción del LH es la que permite y activa la proteína STAR, que mediada por AMP cíclico permite el ingreso permite el clivaje del colesterol y posteriormente el ingreso de esta a la mitocondria para que por la acción de la P450-SCC se genere la cascada enzimática que permite entonces la esteroidogénesis de los distintos esteroides, valga la redundancia, que tienen un efecto biológico específico. ¿De qué va a depender que se genere uno u otro? Va a depender de las enzimas, según conversamos entonces también en la clase de esteroidogénesis, ¿vale? Sabemos que el colesterol es un 27 carbonado y por la acción de la P450-SCC se transforma en un 21 carbonado mediante el clivaje de los 6 carbonos distales, ¿vale?
que es un 21 carbonado a partir de un 27 carbonado entonces, y entonces a partir entonces, como ya señalábamos, de las enzimas que pudiesen existir, se van a conformar las estructuras para la conformación de los esteroides. Y dependiendo del grupo de carbono, entonces, se generan familias en donde están los 18 carbones, que son los grupos de los estranos, los 19 carbonados en donde están los androestanos, los 21 carbonados en donde están los progestágenos y los derivados de los corticosteroides. Y esta diapositiva ya la tuvimos también en la clase de esteroidogénesis, y esto es lo que sucede en la esteroidogénesis normal, en donde a partir del colesterol, entonces, por la acción de la P450-SCC, se generan distintos esteroides que tienen un efecto particular en cada uno de los tejidos dianos. Sabemos que a lo largo de la vida de la mujer se genera una fluctuación en los niveles de estrógeno, siendo bastante bajos en la premenarquia y bastante bajos en la posmenopausia, y a lo largo de la vida reproductiva de la mujer vamos a tener distintos niveles de estradiol y de estrona, también a lo largo del ciclo menstrual, como pueden ver, en la fase folicular, preovulatoria y lútea van cambiando las concentraciones de estrógenos, siendo más baja en la fase folicular, alta en la fase preovulatoria y ovulatoria, producto del pic del LH, y en la fase lútea, dependiendo de la etapa en la que estemos, vamos a tener mayores o menores concentraciones de estradiol. Estrona, en cambio, se mantiene más estable. Sabemos que estrona es producida por la aromatización periférica de los estrógenos, y estriol es un metabolito del mismo, y por lo tanto sus niveles también van a ser bastante bajos y estables a lo largo del ciclo reproductivo y vital de la mujer. Sabemos que los esteroides son liposolubles y como tal tienen que viajar entonces unidos a proteínas ligantes para poder ser transportadas en la sangre, y de esta manera, como vemos en el gráfico, testosterona, androstenediona, estradiol y progesterona se unen con distintas afinidades a proteínas transportadoras, siendo preponderante la albúmina en el caso de la progesterona y en el caso de androstenediona, y siendo la SHBG mayoritaria en el caso de, o preponderante en el caso del estradiol. Perdón, preponderante en el caso de la testosterona. Preponderante en el caso de la testosterona. De esta manera, entonces, la SHBG cobra relevancia en cuanto que la modulación o la modificación de esta proteína transportadora, particularmente cuando hablamos de los agentes 21 carbonados y los androstanos, tienen entonces una modulación producto de la modificación de la concentración de SHBG. De esta manera, entonces, aquellas patologías o aquellos estados en donde se aumenta el SHBG, vamos a tener una disminución relativa de la testosterona, y de esta manera el hipertiroidismo, los estrógenos y el embarazo aumentan la SHBG, y a pesar de que la testosterona total pudiese incluso aumentar, la testosterona libre cae y el efecto biológico de la misma disminuye. Al inverso, los corticoides, los mismos andrógenos, la hormona del crecimiento, el insulin growth factor tipo 1, el aumento de peso y la hiperinsulinemia generan un efecto contrario, cae SHBG, y por lo tanto la cantidad y la proporción libre del andrógeno aumenta, y por ende el efecto biológico del mismo también se expresa con mayor o menor magnitud. De esta manera, desde el punto de vista farmacológico, entonces, o del punto de vista clínico, del punto de vista biológico, en el caso de patología o de acciones que modulen la SHBG, vamos a tener entonces un efecto biológico indirecto en cuanto a el efecto que puede tener la testosterona. En cuanto, en cuanto a este video, ustedes ven cómo ejercen su efecto los esteroides sexuales. Sabemos que los esteroides sexuales son liposolubles y por lo tanto, perdón, y por lo tanto, como ven en el video, entonces, están unidos a una proteína ligante que se libera. Esta proteína, o sea, este esteroide puede atravesar la membrana fácilmente porque es liposoluble, y al ingresar a la membrana, a la célula, puede tener su efecto sobre el receptor esteroidal,
que puede estar dentro de la célula, o sea, que está dentro de la célula en el núcleo o en el citoplasma, ¿vale? ¿Qué es lo que genera entonces como el efecto biológico del mismo? El esteroide se une a su receptor y genera un cambio en la estructura cuaternaria del receptor. Este receptor entonces expone su sitio de acción de unión al ADN y produce entonces la transcripción de moléculas, proteínas, productos génicos que están modulados entonces por la acción de los esteroides, ¿vale? Y esto es un poco lo mismo, ¿no es cierto? Sabemos que existe una heat shock protein 90. Al unirse el esteroide con esta heat shock protein, se libera y se produce un cambio conformacional de la misma, produciendo una exposición del sitio de unión al ADN y por lo tanto el efecto biológico del mismo. Y estos son los mecanismos genómicos por los cuales actúan los esteroides sexuales. Esto es un poco lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a ponerle un poco de audio. Déjame activar el audio. Steroid hormones are not water-soluble. They travel in the blood attached to protein carriers. When steroid hormones arrive at their target cells, they dissociate from their protein carriers and pass through the plasma membrane of the cell. Some steroid hormones bind to specific receptor proteins in the cytoplasm and then move as a hormone receptor complex into the nucleus. Other steroids travel directly into the nucleus before encountering their receptor proteins, not shown. The hormone receptor protein, activated by binding to the hormone, is now able to bind to specific regions of the DNA. These DNA regions are known as the hormone response elements. The binding of the hormone receptor complex has a direct effect on the level of transcription at that site. Messenger RNA, mRNA, is produced, which then codes for the synthesis of specific proteins. Y asociado puede tener, que pueden tener, espérate, no sé qué pasa, espérate. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? ¿Aló? Nico, ¿me escuchan? Se escucha. Se escucha, ya. Asociado también a los efectos genómicos que pueden tener los esteroides sexuales, están también los mecanismos no genómicos. En cuanto a los mecanismos genómicos, por ejemplo, la testosterona ingresa a la membrana y la testosterona puede tener un efecto biológico en distintos receptores de la siguiente manera. Puede transformarse en dehidrotestosterona por la acción de la alfa-5 reductasa y actuar sobre el receptor de estrógeno, y como ya conversamos, hay como un poco de eco. Parece que quedó un micrófono abierto. Ahí sí. Entonces, testosterona puede actuar entonces por acción directa sobre el receptor de testosterona, puede metabolizarse o transformarse por la alfa reductasa en la dihidrotestosterona, que tiene un efecto biológico mucho más potente, ingresa al núcleo y por la acción de coactivadores y coinhibidores se puede modular el efecto biológico que pueden tener los andrógenos sobre el ADN en su efecto genómico, ¿vale? De esta manera, entonces, y también testosterona puede aromatizarse y transformarse en estradiol y actuar sobre los receptores de estrógeno y puede tener un efecto biológico diferente, también modulado por coactivadores y correpresores. Y de esta manera, entonces, testosterona puede tener un efecto directo sobre el receptor de testosterona
potenciado como dihidrotestosterona o puede también aromatizarse y tener un efecto sobre el receptor de estradiol. Y de esta forma, entonces, el efecto de testosterona va a depender de la cantidad de alfa-reductasa que exista, de aromatasa que exista, de coactivadores y correpresores para el receptor de andrógeno y de estrógeno. Y de esta manera, entonces, se explica cómo testosterona y los esteroides en general tienen distintos efectos biológicos genómicos en distintas células de distintos tejidos, en cuanto que su acción va a depender de todas estas modulaciones sobre las cuales estamos hablando. Existen también mecanismos no genómicos que explican el efecto que pueden tener los esteroides, y las vías de señalización intracelulares involucradas son las que están reflejadas en esta tabla, ¿vale? Sabemos que pueden ser mediados por receptores de membrana, mediante la activación de calcio, o receptores de potasio, o producto de la activación de AMP cíclico, o activación de promotores de receptores de membrana, como pueden ver acá abajo. Existen distintas vías no genómicas que también entonces explican efectos biológicos de los mismos sin que necesariamente estén mediados la transcripción directa del genoma producto de la acción del esteroide con su receptor. Ahora, hablando de los estrógenos, y entrando en tierra derecha en la farmacología, sabemos que tenemos estrógenos naturales y estrógenos sintéticos, ¿vale? Dentro de los estrógenos naturales tenemos el estradiol, la estrona y el estriol, ya conocidos por ustedes, y tenemos estrógenos que pueden ser conjugados, como los estrógenos equinos, que pueden ser sulfatados, mejorando la biodisponibilidad de los mismos, que sabemos que por vía oral es relativamente baja. ¿Ah? Sabemos que los estrógenos son 18 carbonados y mediante la incorporación de distintos elementos en el receptor 1, 2 y 3 se va modificando entonces el efecto biológico del mismo y también la biodisponibilidad del mismo. No obstante, el centro de acción va a estar dado por el anillo fenólico, que está aquí modulado como, o marcado como A, que es la que regula el efecto o el sitio o el efecto de unión que puede tener sobre el receptor sobre el receptor de estrógeno a nivel celular. Las moléculas sintéticas como el 17-etinil-estradiol, lo que hace es que se incorpora un 17-etinilo o sea, un grupo etinilo, perdón, en el carbono 17 de esta molécula, y de esta manera aumenta la biodisponibilidad y la potencia del mismo. Lo mismo entonces tenemos esteroides naturales como los que están señalados en la primera fila. Tenemos esteroides sintéticos como el etinilestradiol o el mestranol, que la única diferencia entre el etinilestradiol y el mestranol es que el mestranol es una prohormona del etinilestradiol que al clivarse a nivel hepático en su porción que está señalada acá, vemos cómo entonces se activa etinilestradiol a nivel del hígado. Pero también tenemos esteroides que son sintéticos, perdón, que son moléculas que son estrogénicas, pero son no esteroidales y son sintéticas, como el dietilvestrol, que se utilizó con mucha fuerza en los años 60 como un antiemético, no obstante se asoció fuertemente a malformaciones del aparato reproductor femenino en los gestantes. Y estas mujeres, años después, 20, 30, 40 años después de la exposición al dialdilvestrol, se demostró que generaba alteraciones en la organogénesis del aparato reproductor femenino y por lo tanto ya no se utilizan porque no tienen ventajas farmacológicas, y sí se asocian quienes se exponen a este estrógeno o a este esteroide, a este estrógeno sintético, un efecto deleterio. Los ovarios sabemos que producen los estrógenos, particularmente estradiol y estrona. También el músculo, la piel, el endometrio son capaces de producir estrona directamente a partir de estradiol o de androstenediona, y la glándula adrenal también produce androstenediona que puede ser aromatizada a nivel periférico, generando estradiol, perdón, estrona y no estradiol, porque el estradiol es producido únicamente, como ustedes pueden ver aquí, por los ovarios. El metabolismo de los estrógenos
es complejo, ¿no es cierto? Sabemos que el estriol es el metabolito final de estrona y de estradiol, los cuales pueden ser transformados en ir y venir a partir de una molécula que puede ser más activa o menos activa, ¿vale? Pero el metabolito del estradiol, perdón, del estriol no puede ser retransformado a estrona o estradiol, ¿vale? Y esto ya lo vimos, ¿no es cierto?, en la fase folicular a partir de pregnenolona, y la 17-hidroxipregnenolona se transforman de hidroepiendosterona, que se transforma en endostenodiona y testosterona, que es aromatizado a estrona y estradiol respectivamente. ¿Dónde se produce este proceso de aromatización? En las células de la granulosa, pero también en las células de Leydig, en el tejido adiposo, en la placenta, en los blastocistos, en el hueso y en el sistema nervioso central. Como ya les comentaba, entonces, estriol es el metabolito final de estrona y, no obstante, estrona y estradiol pueden convertirse y transformarse hacia un lado y hacia el otro, dependiendo de la acción de la 17-beta hidroxi deshidrogenasa, que tiene la capacidad entonces de transformar androstenediona en testosterona y viceversa, y estradiol en estrona y viceversa. Y dependiendo entonces del subtipo de esta enzima que exista, va a ser el estrógeno que predomine. Y de esta manera, entonces, la sobreexpresión de 17-beta hidroxideshidrogenasa puede asociarse a ciertas patologías, por ejemplo, el cáncer de mama, tiene un exceso de 17-beta hidroxideshidrogenasa que tiene el efecto de transformar estrona en estradiol. Lo mismo sucede en endometriosis, y enfermedades que son hormonodependientes tienden a tener una sobreexpresión de los subtipos de esta enzima que traducen la activación de metabolitos o de esteroides que son menos potentes, como estrona y androstenediona, en testosterona y en estradiol. Estrona y estriol, entonces, como ya comentamos, entonces, son producidos a partir de androstenediona y testosterona a nivel periférico, y puede ser también producido a partir de estradiol a nivel del hígado. Sin embargo, estradiol es solamente sintetizado por las células de la granulosa a partir de los precursores androgénicos en la teca. Y todos se excretan glucuronizados o conjugados a nivel urinario, mediante la glucuronización que se produce a nivel hepático. El etinilestradiol, como ya comentamos, se produce a partir de la incorporación de un grupo etinilo en el carbono 17, y esto genera una resistencia a la metabolización hepática, aumentando o disminuyendo el efecto primer paso y aumentando la biodisponibilidad del mismo para que ejerza un efecto biológico mucho más efectivo. Se utiliza comúnmente en anticoncepción, suprimiendo la FSH, y tiene un gran efecto en síntesis de proteína hepática, particularmente de SHBG. El mestranol, como ya comentamos, debe convertirse en etinilestradiol en el hígado para activarse, y tiene un grupo metil-éster de etinilestradiol. Y los estrógenos se pueden administrar por distintas vías: por vías oral, como el estradiol, los estrógenos conjugados, el etinilestradiol o el mestranol. Pueden ser evitando el efecto primer paso a nivel hepático, también administrado por vía transtérmica, como cremas, particularmente el estradiol, los estrógenos conjugados, y en último caso también pueden ser administrados como estrógenos a nivel intramuscular o endovenoso como estrógenos conjugados. Sabemos que los estrógenos son esteroides, y como tal señalábamos que deben ser transportados unidos a proteínas ligantes que aumenten la solubilidad de los mismos en el plasma, y de esta manera se une a la SHBG, pero predominantemente a albúmina, eh, y tal como sucede con la testosterona, la fracción libre es la que es fisiológicamente activa. Como ya señalábamos, los esteroides, y particularmente estradiol, se sintetiza a nivel ovárico a partir de la acción de las células de la teca y de la granulosa, y la liberación de entonces de estradiol, la liberación entonces de 17-beta estradiol va entonces a traducirse en que se ligue el estradiol a la albúmina y a la SHBG. La unión con la albúmina es más laxa que con la SHBG, pero para actuar debe disociarse, como vemos en el centro de la imagen,
y los estrógenos libres entonces son los que se unen conformando el complejo estrógeno receptor que tiene un efecto biológico a nivel del ADN. Y también puede ser degradado como metoxiestradiol a partir de producto de la catecol ortometiltransferasa, que entonces genera estos metabolitos que pueden ser liberados a nivel urinario. También entonces los esteroides pueden acumularse por uniones con los lípidos, como vemos a la izquierda de su pantalla, y mediante la hidrólisis de los mismos se produce la liberación. Y se genera entonces un tercer espacio de esteroides, de acumulación de esteroides en la grasa, que generan el efecto biológico por todos conocidos cuando se genera la acumulación en un tercer espacio. La farmacodinámica es similar a la que sucede con los otros esteroides, y los estrógenos entonces ingresan a la membrana, generan el complejo estrógeno receptor que actúa a nivel de la transcripción a partir de los sitios de unión a el ADN. Pero también, como ven ustedes a su derecha, también existen mecanismos no genómicos que mediante segundos mensajeros, como la PKA, la PKC, la MAP quinasa, el AMP cíclico, pueden entonces también ejercer efectos que son mediados no por la unión al receptor de estrógeno. Y de igual manera, como ven ustedes abajo, a su mano derecha, a partir de la dihidroendosterona, puede sulfatarse, y la DEA no sulfatada por la acción de la 3-beta hidroxisteroide deshidrogenasa y de la CYP17 puede transformarse en testosterona y aromatizarse a estrógeno y tener un efecto también a nivel del núcleo. Y como ya señalábamos entonces, los estrógenos se unen a estas Hitch proteins, la liberan, y el complejo de unión estrógeno receptor se dimeriza, y esta acción dimerizada, modulada por los coactivadores y los correpresores, van a ser los que ejercen su efecto a nivel nuclear. Estamos repitiendo un poco lo mismo. ¿Ah? Y la acción de los estrógenos va a estar determinada entonces por la estructura hormonal, por la isoforma del receptor, y esto lo vamos a ver más adelante, el gen promotor afectado y la balance de coactivadores y correpresores que van a modular la expresión final de la unión estrógeno-receptor. Y esto explica entonces que esteroides tengan un efecto diferente y dispar sobre distintos tejidos, incluso sobre un mismo tejido en distintos momentos de la vida y también en distintos momentos del ciclo menstrual. Y hablábamos entonces que va a depender de la expresión de los receptores hormonales sexuales que exista, y a nivel de los estrógenos sabemos que existe un receptor alfa y un receptor beta que tienen distintas afinidades sobre los receptores y tienen distintos lugares donde son codificados. En términos generales, entonces, tienen un sitio amino terminal en donde está el sitio A, el sitio B, el sitio C, que es el sitio de unión al ADN, el sitio D, que es la zona bisagra, claro, ahí está, el sitio E, que es donde se une la proteína de choque térmico, y es donde se produce la unión entre la hormona y el receptor, y el sitio F, que es el lugar donde se produce el sitio de unión de coactivadores y correpresores. Y sabemos que a pesar de que existe un receptor alfa y un receptor beta, estos comparten bastante homología entre los subtipos de receptores, a excepción de, particularmente en el dominio C, pero no así en el dominio A, B y en el dominio E, que lo hace ser más específico. Y como ya hemos hablado previamente, entonces, los estrógenos van a ejercer su efecto producto de la unión y la interacción con el receptor nuclear, pero también se pueden unir a ligandos a nivel de las membranas que producen acciones nucleares o no nucleares producto de la activación de segundos mensajeros, como ven ustedes en el centro y a la derecha de la pantalla.
Y estradiol a nivel hepático es glucuronizado, se transforma en estrona y en estriol, que es glucuronizado, como ya les señalaba, y esta hidroxilación y glucuronización le permite la eliminación posterior por el aparato renal, pero genera esta circulación portal por todos conocidos, entonces, en donde la glucuronidasa y la glucuronización y la presencia de estas dos enzimas va a modular también la cantidad de estrógenos a la cual la paciente puede estar sujeta. De esta manera, entonces, un exceso de glucuronidasa o una disminución de la glucuronización pueden aumentar la cantidad de estrógenos a la cual la paciente está sometida. ¿Qué efectos tienen los estrógenos? Sabemos que tienen un efecto muy marcado sobre la maduración femenina, en donde genera un crecimiento y desarrollo de los órganos sexuales internos. A nivel de la mama genera un crecimiento de los conductos del estroma y acumulación de la grasa, genera un cierre de la epífisis y genera un crecimiento puberal de los huesos largos antes del cierre de la epífisis, y genera también, asociado particularmente a andrógeno, un crecimiento del vello facial y púbico y pigmentación de la areola y de los pezones. A nivel del ciclo menstrual, ya es por todos ustedes conocido, ya vimos esta clase de ciclo menstrual, que los estrógenos son un importante modulador del ciclo menstrual de la mujer y de la activación del eje hipotálamo hipófisis gonadal, y sabemos que tiene un efecto dual. En un principio va a ser inhibidor, pero cuando se supera los 200 picogramos por más de 42 horas, o 40 horas, o 36 horas, dicen otros, se genera un cambio y un switch de un efecto de feedback positivo, un efecto de un switch, de un cambio de un feedback negativo a un feedback positivo, facilitando entonces el pic del LH y la ovulación. Y a nivel del aparato entonces reproductor, induce receptores de progesterona, aumenta la motilidad de las trompas de falopio y el miometrio, y aumenta la cantidad de contenido de agua en el moco cervical, porque genera un efecto pro fecundatorio, ¿vale? A nivel cardiovascular, genera un bloqueo de la resorción ósea, por lo tanto, es un osteoprotector, estimula la producción de leptina, y a nivel de los lípidos aumenta los triglicéridos, aumenta los HDL y reduce los LDL, mejorando en parte el perfil lipídico de la paciente, pero no así con relación a los triglicéridos, que sí sabemos que los aumenta, y esto pudiese empeorar el perfil podría alterar negativamente el perfil lipídico de los pacientes. Sabemos que aumenta la saturación de la bilis, aumenta la secreción de colesterol y reduce la secreción de ácidos biliares, y incrementa la síntesis de proteínas hepáticas, particularmente la SHBG, con el efecto ya descrito sobre la testosterona. Secundariamente también aumenta o modula la cantidad de hormona tiroidea, de estrógeno, de testosterona, de fierro, de cobre, al modular entonces la liberación de SHBG, albúmina y otras proteínas hepáticas. Sobre la coagulación, tiene un efecto procoagulante, incrementando los niveles circundantes de la cascada de la coagulación, pero también tiene disminución de algunos niveles circulantes como la antitrombina, la proteína C y la proteína S. Y sobre el sistema nervioso central, es un neuroprotector, impidiendo el depósito de beta-amiloide, y induce también la actividad sináptica de rata, y por eso que en un principio se pensó que el efecto de los estrógenos era neuroprotector, y efectivamente lo es en cuanto al riesgo de Alzheimer, pero no así en cuanto al efecto que puede tener sobre la demencia vascular, producto de los efectos procoagulantes que ya vimos en esta misma diapositiva arriba. De esta manera, entonces, volviendo a una de las primeras diapositivas, dijimos que las hormonas son tejidos, o sea, son sustancias específicas que actúan sobre tejidos específicos, pero los esteroides pareciera ser un poquitito diverso, particularmente en la mujer, en cuanto que su efecto es bastante ubicuo y tiene un efecto bastante transversal sobre la mujer en sus distintos organismos, ¿no es cierto? Y como ustedes pueden ver acá y después revisarlos, tiene un efecto neuroprotector, sobre el sistema cardiovascular, sobre la piel, sobre la presión intraocular, sobre el aparato reproductor en sí, etcétera, 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 que ustedes pueden revisar posteriormente en esta diapositiva.
Se utiliza en distintos momentos en pacientes que tienen un hipogonadismo primario, o sea, un hipogonadismo que es secundario a un nulo efecto de la hipófisis o el hipotálamo sobre como un efecto anticonceptivo también en terapias de reemplazo hormonal, en supresión de la ovulación, también como terapia de reemplazo hormonal, y esto ya lo están viendo en este módulo, previniendo los síntomas vasomotores, la osteoporosis, la sequedad vaginal y la atrofia. Como efecto adverso, pudiese asociarse al sangrado posmenopáusico. En el sistema nervioso central ya conversamos brevemente sobre el efecto que puede tener sobre la demencia. El efecto en el cáncer de mama que tienen los estrógenos no está dado por el estrógeno en sí, sino que está dado por la progestina. Ustedes ven en el grupo HUI, cuando le dieron estrógeno solo, fue un factor protector, aunque no estadísticamente significativo, pero fue un factor protector para el riesgo de cáncer de mama, y no así cuando se combinó, que aumentó el riesgo de cáncer de mama un 24%. Donde sí tiene un efecto deleterio y negativo es sobre el endometrio, que cuando no se combina con progestina, incrementa el riesgo de cáncer de endometrio en 2 a 15 veces. Recordemos que el cáncer de endometrio es el cáncer ginecológico más frecuente en los países desarrollados, y por lo tanto, entonces, debiese ser de sumo cuidado el uso de estrógenos continuos sin la incorporación de progestina secuencial o continua, de tal manera de prevenir este efecto que tiene los estrógenos sobre el endometrio. El efecto principal que tienen los estrógenos son los efectos tromboembólicos, en donde se sabe que el incremento de riesgo está por sobre 18 por cada 100.000 mujeres, o 1,8 mujeres por cada 10.000 usuarias. Las formas farmacéuticas son diversas y en dosis también diversas. Se pueden dar por vía oral, y acá está, no creo que valga la pena que ustedes conozcan esta posología en cuanto a las dosis, pero sí que sepan que existen distintas formas de administrarlo, ya sea oral, inyectable, transdérmico, vaginal incluso, mejorando entonces el efecto local, y en algunos casos cuando se utiliza por vía parenteral, evitando el efecto primer paso que tiene tan marcado los estrógenos a nivel hepático. En cuanto a las progestinas, sabemos que son 21 carbonados y pueden ser naturales o sintéticas, a diferencia de lo que sucede con los estrógenos, que tenemos distintos estrógenos naturales. Aquí existe solamente una progesterona, que es la progesterona micronizada. No obstante, existen progestinas sintéticas muchas. O sea, sabemos que en los estrógenos tenemos el etinilestradiol y el mestranol. En cambio, las progestinas sintéticas existen decenas de progestinas que tienen efectos biológicos diferentes. Y esto está dado porque las progestinas, los progestágenos, no solamente ejercen su efecto sobre el receptor de progesterona, sino que también tienen efectos cruzados, menos específicos, interactuando con el receptor de testosterona o también con el receptor de la antidiurética, como sería el caso de la espironolactona. La progestina, como ya señalábamos, puede ser transformada en 17-hidroxiprogesterona. La progesterona puede ser transformada en 17-hidroxiprogesterona y se metaboliza pregnanediol o pregnanetriol. ¿Ok? Y como ya les señalaba, entonces, las progestinas se clasifican en un árbol, ¿no es cierto? El árbol de las progestinas. Tampoco les voy a pedir que sepan exactamente cada una de estos subtipos, no es el punto, pero sí es importante que sepan que los progestágenos pueden tener efectos sobre, un efecto cruzado sobre testosterona o incluso sobre otro esteroide, y de esta manera entonces pueden tener un efecto dispar a sus homólogos, generando entonces una diferenciación del punto de vista clínico de las progestinas en cuanto al efecto biológico que nosotros queramos tener. Así, por ejemplo, la progesterona es similar, obviamente, a la progesterona, y un pregnano
y la medroxiprogesterona acetato también es un pregnano, pero también tenemos 19 nortestosterona que son estranos y similares como a los guananos, como el norgestrel o el norgestimato, ¿vale? Y estos son 17 carbonados, 18 carbonados y 21 carbonados. Y a pesar de que son 21, tienen distintos números de carbono, sí ejercen su efecto sobre el receptor de progesterona, que como ya les señalaba, es menos selectivo en cuanto a los esteroides que pueden activarlo o inactivarlo. De esta manera, entonces, este árbol de progestina nos da un abanico de distintas moléculas que van a tener efectos biológicos diferentes. Como señala la tabla, entonces, progesterona tiene un efecto netamente progestativo en la primera línea. Levonorgestrel, en cambio, que está en el punto medio de la tabla, tiene un efecto más progestacional que la progesterona, pero también tiene un efecto androgénico y un efecto antiestrogénico. Diferente es lo que sucede en la última columna con el dienogés, que tiene un efecto progestativo, pero un efecto antiestrogénico débil y particularmente un efecto antiestrogénico. Lo mismo que sucede con la ciproterona, que también tiene un efecto antiestrogénico en la columna a la derecha de vuestra pantalla. De esta manera, entonces, podemos ir eligiendo distintas progestinas según el efecto biológico que nosotros queramos tener. Y así es como anticonceptivos con dienogest, con ciproterona, con drospirenona, que tienen un efecto antiandrogénico potente, van a ser utilizados en pacientes que tienen hirsutismo y que tienen acné. A nivel fisiológico, la progesterona es producida en el ovario, en el testículo, en la glándula adrenal y en la placenta. Y del punto de vista farmacológico, se absorbe rápidamente a nivel enteral, pero tiene un efecto potente de primer paso. Por lo tanto, la progesterona por vía oral es muy poco activa, y no así las progestinas sintéticas como el desogestrel o el netrogestrel o el norgestimato o el neonorgestrel, que modulan el efecto de primer paso, disminuyendo entonces la metabolización hepática y mejorando la biodisponibilidad oral de la misma. Su distribución es particularmente ligada a la albúmina, no hacia la SHBG, y es metabolizado a pregnanediol y conjugado como ácido glucurónico y excretado por la orina. Como ya les comentaba, entonces existen distintas formas farmacocinéticas de los progestágenos y la biodisponibilidad va cambiando según el tipo de progestágeno, siendo muy baja para la progesterona en la primera línea, pero aumenta en forma significativa las progestinas sintéticas, ¿vale? Y eso es más o menos lo que señala esta tabla. Y la excreción de las mismas y la metabolización de las mismas puede ir cambiando y en algunos casos puede ser hepático, intestinal o puede ser también eliminado por vía urinaria. En cuanto a la farmacodinamia, existen dos receptores, el receptor de progesterona A y el receptor de progesterona B. El receptor de progesterona A en general inhibe la transcripción de esteroides sexuales, incluyendo la progesterona, mientras que el receptor de progesterona B es responsable de la actividad estimulatoria de la progesterona. Tales diferencias se deben en parte a la acción de coactivador y de En cuanto a su acción, desde el punto de vista neuroendocrino, sabemos que incrementa, claro, los opioides hipotalámicos, sabemos que disminuye la pulsatilidad de GNRH, aumenta la producción de FSH y aumenta los pulsos de LH. A nivel del sistema nervioso central es un depresor, aumenta la sensibilidad a la temperatura corporal y aumenta levemente la temperatura corporal en 0.6 grados, y este es un mecanismo que tenemos para evaluar desde el punto de vista clínico cuando la paciente está en la fase lútea. A nivel mamario tiene un efecto sinérgico con los estrógenos, produciendo la proliferación de los lobulillos mamarios e incrementando la actividad mitótica epitelial. Y ahí entonces, ¿cómo se explica su asociación con el cáncer de mama? No obstante, a nivel del aparato reproductor, genera una proliferación y estimula las glándulas endometriales, teniendo un efecto antagónico a los estrógenos,
a nivel del aparato urogenital femenino, aumentando la viscosidad del moco cervical, disminuye la motilidad de las trompas de falopio y del miometrio y genera un engrosamiento endometrial. A nivel endocrinológico, genera una hiperinsulinemia, reduce la tolerancia a la glucosa oral, modifica el perfil lipídico disminuyendo el VLL y los triglicéridos y el HDL. A nivel de la aldosterona, genera una retención hidrosalina, y a nivel de cardiovascular genera un aumento de la capacitancia venosa, y de esta manera la progesterona teóricamente disminuiría levemente la presión arterial de quienes la utilizan. Y esto es un poco lo mismo, muestra distintos progestágenos naturales y sintéticos y sus efectos biológicos, siendo importante que ustedes conozcan los más utilizados, como el etinilestradiol, como la progesterona oral, y algunas otras moléculas como el desogestrel también están señalados ahí, que tienen distintos efectos biológicos. Se utiliza en forma clínica como anticonceptivo. Fíjense ustedes que existen progestágenos solos o progestágenos combinados, pero no existen estrógenos solos como anticonceptivos. El principal efecto anticonceptivo va a estar mediado por los progestágenos y no por los estrógenos. También se utiliza la terapia de reemplazo hormonal cuando la paciente tiene útero por el efecto que tienen los estrógenos sobre el riesgo del cáncer de endometrio, ya conversado previamente. Y también se utiliza para la supresión de la ovulación en dismenorrea severa, en endometriosis y hipermenorrea, y se utiliza también en medicina fetal para prevenir el riesgo de parto prematuro y de incompetencia cervical en caso de presentarse. Sí tiene efectos adversos conocidos: cefalea, depresión, baja de libido, mastalgia en algunos pacientes, y como ya conversamos y ustedes van a ver en profundidad en las clases de cáncer de mama y el uso de estrógeno en terapia de reemplazo, sabemos que la rama del grupo HUI que utilizó estrógeno más progestina incrementó su riesgo de cáncer de mama, y no así el grupo que utilizó estrógeno solo. Existen también antagonistas farmacológicos como antagonistas de los estrógenos, como el tamoxifeno, el clomifeno, el raloxifeno, el letrozol, antagonistas de la progestina, como la mifepristona, antagonistas de los andrógenos, como la ciproterona, la espironolactona, la flutamida y el finasterida. Les voy a dejar estos slides para que ustedes los revisen si que quieren, en donde profundizamos en los conceptos del SERMs, que son Selective Estrogen Receptor Modulators, y son moléculas que tienen un efecto agonista, antagonista de los estrógenos, dependiendo de su afinidad por el receptor alfa y beta. Y de esta manera se explica que tengan distintos efectos biológicos actuando sobre receptores que pueden ser similares. Tienen un perfil farmacológico que puede ser complejo, y esto va a depender de la estructura molecular y de la afinidad de los receptores de estrógeno, como ya conversamos. El tamoxifeno, que se utiliza como un antirreabsortivo y genera un efecto osteoprotector, pero incrementa el riesgo de trombosis venosa profunda y de cáncer de endometrio en 2 a 3 veces. El raloxifeno, a diferencia de el tamoxifeno, no tiene un efecto sobre el endometrio, tiene un efecto antirreabsortivo potente, pero no tiene efectos sobre los síntomas vasomotores. Y creo que vamos a dejar a la clase hasta ahí. Ustedes pueden ver las diapositivas que quedan, que son 10 diapositivas o 5 diapositivas, para ir profundizando en los conceptos que pudiesen haber quedado. Creo que tras una hora de clase conversamos los conceptos más importantes sobre las hormonas sexuales femeninas, y estoy abierto a sus preguntas en caso de que así quieran hacerlo. No sé si preguntas. ¿Ninguna? ¿Preguntas por el chat, o si quieren abrir su micrófono e ir haciendo preguntas? ¿Nadie? ¿Ninguna pregunta? Hablen ahora o callen para siempre, como dijo Curita.
Nicole, ¿me escuchas? ¿Me están escuchando los alumnos, queridos? ¿Quedó todo claro, doctor? Dice Francesca Guglielmetti. Muy buena clase, doctor, sí se escucha. Esta es una clase un poco árida. Desafortunadamente, para mí me toca hacerla porque creo que es una clase que no es fácil. Trato de resumirla y me gustaría que la vieran en el contexto de una clase integradora que les va a servir como base para entender las distintas terapéuticas que van a ir viendo o que ya vieron en los distintos momentos de la mujer. Sobre el ciclo reproductor de la mujer, sobre los anticonceptivos que están viendo esta semana, como terapia de reemplazo hormonal, que van a ver también con la doctora Chami. Así que espero que les sea de utilidad y particularmente leer una mirada integradora con la fisiología, fisiopatología y la terapéutica, como van a ver en la semana siguiente. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por terminada esta sesión. Agradecerle a todos ustedes por vuestra paciencia. Les pido disculpas a aquellos que estuvieron conectados eh, y yo no pude conectarme a tiempo. Y desearles un buen término de su curso. Espero que haya sido provechoso. Lo hemos hecho con mucho cariño por ustedes. Así que tengan un buen día. Chao, que estén bien.